Todos sabemos que la batalla de Ayacucho fue la última de la guerra de nuestras independencias en el continente, subcontinente suramericano y en general de las colonias españolas en esta parte del continente. Ahora, ¿sabías que hay toda una leyenda con respecto a que la batalla fue pactada? ¿Sabías que incluso hay algunos radicales que llegan a decir que fue un invento? ¿Sabes realmente las connotaciones y la importancia geopolítica y militar que tuvo esta batalla? Para ello, vamos a conversar con nuestro buen amigo y colega profesor Fernando Falcón, a quien hemos invitado a este programa de Hablemos de Historia de Venezuela. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Estoy pendiente sí. Bueno, de este Fernando, tema. estamos en el año 2024, que es el año de varios bicentenarios, ¿no? Entre ellos, el bicentenario de las dos batallas, las dos últimas batallas de nuestras guerras de independencia en esta parte del continente y que han sido bastante comentadas, difundidas en estos meses. La batalla de Junín, cuyo bicentenario acaba de pasar, y ahora nos aproximamos en muy pocos días al bicentenario de la batalla de Ayacucho, que fue en definitiva la última, ¿no? Ahora, hay todo un tema con respecto a Ayacucho, ¿no? Nosotros sabemos que Sucre dirigió las tropas, sabemos que fue una batalla bastante desigual en cuanto al número de hombres de lado y lado, el tema de quién dominaba las alturas y quién estaba abajo, toda esa serie de cosas, pero también hay una serie de mitos con respecto a la batalla que sería bueno aclarar. Te invito a que arranquemos por aquí, Fernando, a que no le entremos directo a la batalla, sino que hagamos un poco de análisis previo. El Libertador llega a Perú en el año 23 y hay una mecánica de problemas políticos y militares que él tiene que ir superando poco a poco para poder plantearse una solución ya definitiva. Sí, así es. Llega, bueno, llamado por el Congreso de Perú, no se presentó allí porque alegremente Exactamente. trajo una primera tropa colombiana, porque nosotros éramos Colombia, no nos olvidamos que éramos Colombia. Y trae la tropa colombiana, bueno, primero el problema con Río Agüero, después con Tagle, después, bueno, tratar de organizar el Perú como podía, tratar además de superar los problemas que había entre los propios oficiales. Santa Cruz estaba peleado con La Mar estaba peleado. Fíjense ustedes que hay un punto importante. El oficial más antiguo del Ejército Unido Libertador, de mayor grado, es el mariscal de campo Lamar. Mariscal Lamar, gran mariscal. Correcto. Y se subordina a Sucre, con un desprendimiento además importante, que poco se dice. Lamar acepta y dice, bueno, Sucre que debe vivir esto, ¿no? Teniendo él un grado superior al de. Entonces, bueno, logra Bolívar armar el ejército, logra traer con mucho esfuerzo dos divisiones de Colombia, estamos hablando de alrededor de unos 6.000, 7.000 hombres. Muchos salían de Venezuela, hubo el último contingente salió en julio, que, que, que fueron los vencedores de Puerto Cabello, terminaron, sobre todo los oficiales, terminaron En el Perú. En Ayacucho. Unos no llegaron a tiempo, otros sí. Entonces logra armar un ejército. Bueno, se produce primero, por supuesto, la batalla de Junín, todos los movimientos que van allí, con Canterac. Hay una cosa importante, Canterac había peleado en Venezuela en el año 17, Ah, mira qué en interesante. Cumaná. Cumaná y en Matasiete, Margarita. Margarita. Y de hecho, cuando él está en Cumaná, él trae prisionero a Pedro Sucre, hermano de Mariscal y Fusila. Y bueno, imagínate, cuando cae más adelante, Canterac cree que, bueno, Que Sucre lo va a fusilar. y Sucre, bueno, con esa magnanimidad le dice, mire, no, la victoria no da derecho, etcétera. Pero es importante porque Canterac no sabía cómo peleaban los venezolanos, pero y sabían cómo peleaba Canterac. Y eso es interesante porque hay una cosa que van a pasar en la batalla, que son experiencias anteriores, tanto cómo peleaba Canterac como lo que pasó en Junín. En Junín, ya otra persona se dedicó a esto, pero es necesario decir que en Junín por primera vez la tropa realista, sobre todo la caballería, ve cómo peleaba la caballería colombiana. Es una caballería formada en su gran mayoría por llaneros venezolanos y casanareños. Y eso hay que decir.
y peleaban como los llaneros le llaman alternejal, es decir, al pica y huye y dividirse en pequeños grupos, lo que pasó en la guerra del medio. Ellos no lo habían visto nunca, eh, y tampoco muchos peruanos, por eso, y ni Miller, ni O'Connor. Entonces, da la impresión de que huyeron, no huyeron realmente. Esto se va a repetir en el Ayacucho, por eso simplemente hago la reflexión. Entonces tenemos, bueno, un ejército que efectivamente ya está formado con serios problemas logísticos. La región de la Purimac, la cuenca de Purimac, que es donde se desenvuelve toda la campaña, una región que si bien no es escasa de recursos, tampoco lo tiene abundante, ni en comida, ni en uniforme, ni en leña. La herradura de los caballos sufrían mucho. Es decir, ahí había problemas logísticos de importancia que sufren los va a ir resolviendo sobre la marcha. Y bueno, tienen un ejército listo para empezar las operaciones el 4 de octubre. Ahora, una preguntita, Fernando, ya va. Antes de que lleguemos ahí, porque el 4 de octubre es una fecha donde ya ha pasado Junín, pero no hemos llegado a Ayacucho. Y es importante aclararle a nuestro público qué explica, porque esto es un detalle histórico importantísimo, qué explica que Bolívar en persona dirigió las tropas patriotas para la campaña Junín y para la batalla, y no la está dirigiendo para la de Ayacucho. Bueno, hay dos razones. Una razón de orden, digamos, técnico. El Congreso le niega, el Congreso de Colombia De le Colombia. niega la autorización de seguir dirigiendo la tropa, le deja el mando político, no el militar. Y por otra parte, realmente que la presencia de Libertadores en la costa era sumamente importante, tanto para controlar Lima. De hecho, Lima fue ocupada la tropa realista, y Bolívar con Luis Urdaneta. Luis Urdaneta es un personaje, a pesar del apellido, uruguayo, que se pega a la tropa, viene de las tropas de Perú, viene de la tropa de San Martín, se queda con Bolívar, y él, junto con Bolívar, retoman Lima de nuevo. Recuerda que parte de los granaderos de San Martín, granaderos de Argentina, se habían alzado contra su propio jefe y tomaron la fortaleza del Callao. Entonces, además, Bolívar está esperando refuerzos de la costa que venían vía Panamá, y salían de Puerto Cabello, Cartagena, entraban a Panamá por el Mar Caribe, caminaban y luego llegaban al área de operaciones del Pacífico para venirse luego hasta Lima. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Ajá, Fernando, y en medio de toda esta circunstancia que tú estás explicando, ¿tienes claro el momento exacto en que Bolívar delega en Sucre la jefatura del ejército o la conducción del ejército para En la segunda quincena de septiembre. ese tiempo? O sea, inmediatamente pasado junio, Sí. apenas ha pasado junio. Y bueno, la campaña arranca el 4 de octubre. El 4 de octubre, que era donde estábamos, un punto anterior a este. Bueno, muy bien. Ajá, entonces estamos ya en la campaña como tal. ¿Cómo se va definiendo cuál es el sitio? Fíjate, aquí hay dos cosas fundamentales. Yo tenía en otro trabajo. Sucre es el menos moderno de los generales independientes. Sucre peleaba a la usanza de mediados del siglo XVIII, con el ejército completo reunido. El virrey La Serna, Canterac, peleaban por divisiones, que era como se peleaba contemporáneamente. ¿Cuál es la diferencia? El ejército reunido está más controlado, pero también cuesta más alimentar, cuesta más dirigirlo, es una columna más larga. Mientras que las divisiones, sobre todo para la guerra en montaña, se mueven independientemente para combatir independientemente y para alimentarse independientemente. Eso es un invento del francés, el conde de Burset, eh, que lo trabaja hacia 1770 y luego es adoptado el concepto de división por todos los ejércitos. De hecho, todavía hoy hablamos de división. A Sucre no, a Sucre le gustaba pelear con los ejércitos reunidos. Eso tenía ventaja y desventaja, porque hay que decirlo, los generales que tenía el virrey La Serna eran lo mejor que ha tenido América
en materia táctica. Jerónimo Valdés, por ejemplo, un jefe táctico extraordinario. Villalobos, Bonet, extraordinario. Canterac, es decir, yo era de lo mejor que tenían, pero ellos, como peleaban a la moderna, pensaban que Sucre también peleaba de forma moderna. Y por eso que no lo agarran nunca. Ellos, él se va moviendo por toda la cuenca de la Purimac, a Tamamara, mueven una división, Sucre se entera, la división de Valdés, se mueve más al norte y empieza una especie de juego de gato y ratón, marcha contra marcha, pero siempre está pensando la Serna, que es el que tiene el comando, que bueno, que algunas de las divisiones que están moviendo Sucre van a ser sorprendidas. Pero resulta que no, porque el ejército se mueve unido, entonces ellos golpeaban en el pasillo. Hasta que el 2 de diciembre, finalmente, Jerónimo Valdés, que era para mí el jefe táctico más grande que han tenido los españoles en América, en su historia, Valdés se da cuenta que es lo que está haciendo Sucre y lo logra agarrar en Copahuayco, porque es un combate previo Correcto. o Matará, como le llaman también, que es un combate previo a la batalla. Pero es un juego de todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, juegos en marchas y contramarchas, moviéndose por la cuenca del río, protegiendo los flancos. Es una guerra en montaña. Y para que tengan una idea, los que no conocen el terreno, no estamos hablando de barranca pequeña, estamos hablando de precipicios y de filaderas de 400, de 500, de 600 metros de profundidad. Es decir, estamos hablando de una cosa bien difícil de manejar. Y bueno, Sucre, mire, se mueve a la misma manera del magistralmente, pero confunde al adversario siempre. Hasta que finalmente, bueno, ocurre Llegó el momento de la batalla. Corpahuayco, no, ocurre Corpahuayco, que es cuando ellos están pasando el desfiladero de Corpahuayco para ir a La Pampa, están Bocangalo, o Cangallo, que es una pequeña pampa que está antes de la Pampa de Quinúa. Y finalmente el ejército realista logra hacer contacto con Valdés y sorprenden la división de Lara, la división de retaguardia. Bueno, ahí el batallón Rifle fue sorprendido, le mataron 300 hombres, el batallón Rifle fue sonado. Le quitaron todos los bagajes, toda la impedimenta, todo el hospital y una de las dos piezas de artillería que tenía. Pero el ejército logró pasar. Es decir, se perdió tácticamente, pero se logró el objetivo estratégico. Vamos a aclararle a las personas que cuando nombraste a Lara, estás hablando del general venezolano Jacinto Lara, Jacinto Lara, que participó en esa campaña. Era el ejército estaba dividido en tres divisiones que peleaban, repito, juntas. La primera era peruana, al mando del mariscal Lamar, gran mariscal Lamar. La segunda división, la primera colombiana, de general de brigada Córdoba, María Córdoba, Y Granadino. el neogranadino de Antioquia. Y la segunda división, al mando del prócer caroreño Juan Jacinto Lara. Y cómo se va dando la condición, Fernando, que va forzando, claro, no sé cómo lo calificarían ustedes, el combate, lo que pasó, Es un combate. es un combate. Ajá. Ese combate lo pierde Lara, eso está claro. Ese combate lo pierde Sucre. Lo pierde Sucre, bueno, claro. Pero digamos, el que peleó directamente y fue Lara, ¿no? La hizo Lara nada más. Entonces, el tema es cómo después de allí se van configurando las cosas para que la batalla termine dándose donde se dio y cómo se dio. Porque lo que yo tengo entendido, tú no nos aclararás ahorita, es que las condiciones objetivas de la batalla eran totalmente adversas a los patriotas. Bueno, pero fíjate que sucede allí. En ese, aparte de la pérdida, la mitad del regimiento granadero de Colombia y los granaderos argentinos logran irse por otro camino y se pierden. Una parte regresa, logra el Lucas Carvajal venezolano, que dice que es granadino, logra incorporarse en la Pampa de la Quinua. Se llega a la Pampa de la Quinua, ellos logran incorporarse allí. Allí se reacomodan el ejército. Sucre, que estaba muy abatido, estaba realmente preocupado. Se da cuenta que las pérdidas no son tan grandes, que empiezan los dispersos a regresar, se acomodan, pero la Serna reúne el ejército, es lo mismo que tú, para flanquearlo por el lado izquierdo y llega a la Pampa de la Quinua, pasa la Pampa de la Quinua y se coloca en
en el cerro, pues, que domina el campo de Ayacucho. Muy bien, Entonces, fíjate, entonces queda la Serna arriba y Sucre abajo. correcto. Sucre pegado a la iglesia, al pueblo de la Quinua, y se mueve un poco más adelante. El campo, para que tengan una idea, lo van a ver en el gráfico, Correcto. el campo es 1.200 metros de ancho perdón, de largo por 700 de ancho. Hablando de 11 campos de fútbol, por 6 campos de fútbol. Eso es más o menos ahí donde se da. No hay vegetación, es vegetación de páramo, muy rala, pero el campo tiene una característica que no la previó la Serna. La Serna efectivamente está en una posición dominante, pero el campo está separado Por una grieta, por decirlo por así. una Por un quemada, pequeño cañón. por un lado, dos cañones profundos, en el lado izquierdo viéndolo desde la perspectiva del Ejército Unido, hay un pequeño declive, pero en el centro hay dos grietas, más o menos hoy en día no están, lo van a ver en el otro gráfico, ya no existen, pero hasta hace 50 años estaban allí. Vamos a mostrar la fotografía de hace 50 años, y van a ver que son dos grietas que tienen alrededor de 5 o 6 metros de profundidad. Son variables, pero ¿qué ocurría? Que se perdía la formación. Claro. Hoy quitaba tiempo, hacía que No, no, la formación se perdía, todavía pesaba había que reorganizarse. Y había un pequeño paso, muy pequeño, un paso de unos 30, 40 metros, de ancho. donde no había grieta. Y por ahí fue que se desarrolló la. Y ahí es donde comienza a desarrollarse la batalla del lado derecho del dispositivo, del lado de Córdoba. Entonces, esa es la situación. Los gallinas tienen 11 cañones, 10 que tenían y uno que no quitaron, y nos quedamos con una sola. Entonces, el dispositivo, lo ven en el gráfico, tienen a la mano izquierda, tienen la división peruana, la mar. Al lado derecho tienen la división, la primera división colombiana con Córdoba. Atrás está la división Lara, que queda en reserva por las pérdidas que tuvo. Tuvo 300 muertos y unos 400 dispersos. Fue muy golpeada, sobre todo el batallón rifle. Y en el centro, pero detrás de las dos divisiones, estaba la caballería completa, dirigida por el general Miller, un general inglés al servicio del Perú, donde estaba el regimiento Húsares de Junín, que era peruano, regimiento Húsares de Colombia, al mando de nuestro querido y siempre nombrado José Laurencio Silva, y coronel en ese Que momento. fue herido en Ayacucho. Y Como siempre, porque le fue en todos lados, donde iba lo harían. de hecho Sucre decía, envidio las heridas de Silva. Los granaderos de Colombia lo tiene Lucas Carvajal, que es un llanero oriental. Comandaba esas unidades. Por cierto, los segundos comandantes eran de granadinos. Herrán era el segundo comandante de los Húsares, era Silva y Herrán. Y luego Teatro Paredes, un marinero que estaba allí. Y por el lado de los granaderos de Colombia, se eran puros orientales. Dos cosas, Fernando. Lo que acabas de decir, fíjate que yo no sabía que la disparidad de cañones era tan grande. Yo sabía que había una disparidad a favor de los realistas, pero no tan grande. Es una cosa totalmente asimétrica, ¿no? Pero yo entiendo, y corrígenos tú, que además de eso, fíjate, ya llevamos dos dificultades importantes. Primero, la altura la dominaban los realistas. Nosotros estábamos abajo. Y segundo, la disparidad en cuanto a artillería se refiere es brutal. Estamos hablando de 10 a 1, ¿no? Eh, entiendo yo que además de todo esto, también había una enorme disparidad en cuanto al número de hombres. Sí, era más o menos 9.000 contra 5.000, 9.000, aproximadamente, casi el doble, casi el doble. casi el doble, lo cual hace mucho más meritorio la victoria, porque sin duda alguna cualquiera que hubiera visto la batalla antes de empezar, viendo quién está en la altura, quién está abajo, cuántos hombres tiene aquel y cuántos tiene este, quién tiene más cañones, y dice, "Ah, no lo van a ganar los realistas de robo". Pero fíjate, yo he tenido en otro trabajo, que el terreno es fundamental para empezar la batalla. Claro, Eh, es verdad que están arriba, es verdad que si atacaba Sucre primero, tenían la ventaja.
Sucre lo ve y decide esperar. ¿Por qué? Hay un texto, o dos textos, mejor dicho, son dos libros escritos por la misma persona, que es el coronel Manuel Antonio López. Es un neogranadino que vivió en Venezuela. Y él escribió dos libros sobre la campaña. Uno publicado en Caracas en 1843 y uno publicado en Bogotá en 1878. Vivió mucho tiempo. Y él dejó la historia. Entonces, él dice que Sucre, cuando ve dónde están los cañones, él ordena mover a la tropa y acostarse. Cuando los cañones empiezan a disparar, de arriba hacia abajo, no había aparatos de puntería. No hacía efecto. Le pasaban por encima. Dice, por ejemplo, el batallón Caracas estaba acostado. Acostado en el piso. Acuérdense ahí que eso no le va a pasar nada. Y efectivamente no hubo daño. En cambio, el cañón nuestro sí le hizo daño. El 21. El 21 que teníamos hizo daño. Está bien. Hizo daño, de hecho, recuerda que se peleaba en columna o en línea, se peleaba apretado, no se peleaba como ahora. Van a ver un gráfico allí, como más o menos se ubicaba. Hay una pintura, que también la vas a ver, observen la pintura, van a ver que allí era columna o línea muy apretado, y también como la pólvora la pólvora era pólvora negra que se usaba, ¿verdad? El humo de la batalla, entonces el frío, el humo, en la batalla de esa época no se veía casi. De allí que los uniformes fueran distintos para cada ejército, para cada batallón, dentro de cada ejército, un uniforme distinto. Los de verde, por ejemplo, los de verde oscuro, que era el rifle, ese es el rifle. Lo de azul turquesa, no, bueno, ese es el vencedor. Era para poderlo identificar. Claro, claro. Esa es la razón. Después vino ya el uniforme más adelante, por los cambios en el arte de la guerra y en el armamento, ya cambiaron, pero era necesario. Una, una, una pregunta, Fernando. Tendemos a decir que en esta batalla el héroe fue tal, el otro fue tal. El coronel Rondón fue el de Pantano de Vargas, Santander fue el de Boyacá, Páez fue el de Carabobo, etcétera, ¿no? Yo he escuchado muchas versiones sobre quién fue el héroe de esta batalla. Por supuesto, quien sale política y militarmente más fortalecido es Sucre, que incluso a partir de allí es que es designado como mariscal. Pero uno entiende, y ahora entiendo por qué, tú acabas de dar un detalle importante, que es que la batalla empieza a desarrollarse y prácticamente se decide por el flanco donde está Córdoba, que está al mando de la primera división. Un poco lo que le pasó a Páez en Carabobo. Como él iba al frente de la primera división, que fue la que tuvo la mayor participación en la batalla, pues se tiende a identificar a Páez como el gran héroe. Yo he escuchado mucho en versiones neogranadinas del asunto que el gran héroe de la batalla es Córdoba. ¿Tú compartes eso? Mira, hay un problema, que es que el campo de batalla de Ayacucho no se ha cerrado, sigue siendo un campo de batalla heterográfico. Los españoles, efectivamente, al comienzo del programa lo dijiste, acaban de publicar un texto de hace 2 años sobre batallas decisivas, que dice que eso fue un arreglo. Vamos a hablar de eso Un ahorita. arreglo de 1.400 metros. Bueno, Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de ya eso. un arreglo donde hubo 1.400 muertos, nada más de un solo lado. Es absurdo. Eso es absurdo. Luego, entonces, ¿quién fue el héroe? Fíjate que entonces, la batalla tiene varias fases, me gustaría explicarla. ¿Qué pasa? Que Córdoba, el que hace los movimientos es Sucre. Claro, los batallones que se mueven en un momento dado. Es lo de Córdoba porque en el pasadizo donde no están las grietas es donde está Córdoba. Claro. Pero, fíjate, quien realmente, lo cuenta Manuel Antonio López, que los uniformes de los soldados de Ayacucho usaban el capote para el frío, que era de color oscuro, pero que resaltaba un señor oficial que se ponía una capa roja. Y el tipo en la capa roja era José Lorenzo Silva. Ay, imagínate. Yo lo veía todo el mundo. Entonces, él cuenta cuando Sucre se mueve por un lado, perdón, Córdoba se mueve por un lado con sus unidades, sale, Sucre le dice a Silva que se pare, y Silva arranca con 5 llaneros que apure. Además, dan los nombres. Un teniente Razuri, 5,
y se meten con Córdoba, ahí donde lo hieren. Que el teniente Razuri es el que dicen que es el verdadero héroe de Junín. No, pero ese es otro. Pero es otra leyenda. Esa es otra leyenda. Pero tiene el ¿Qué mismo es eso? apellido. Mismo apellido. Casi Sí, el mismo apellido. que desobedeció una orden. Mira, hay un hecho real. La batalla la ganan los jefes y la pierden los jefes. Claro, La cosa, por ejemplo, fíjate. claro, la cadena de Carabola perdió la torre. Pues nadie, y la ganó Bolívar. Y la ganó No Bolívar. la ganó Paz, la ganó Bolívar. Ah, sí, sí. Ahora, que hay actos heroicos. Mira, hubo actos heroicos de todo tipo. De todo tipo. Tanto de los españoles como el Ejército Unido. Oye, Isidoro Suárez, por ejemplo, es un argentino comandante de los Voluntarios de Junín, son decisivos en la izquierda, decisivos. El batallón vencedor en Boyacá, que es el batallón de Llanito, era los Bravos de Páez, convierte en vencedor en Boyacá y baja. Lo comandaba Ignacio Luque, ese batallón cuando Valdés traiciona, Luque lo manda de refuerzo y es el que sostiene el frente. Entonces, bueno, también tendríamos que hablar de la unidad Trinidad Morán, que tiene el comandante del Vargas, también hace su rol. Eh, Carvajal, Carvajal destroza a los alabarderos del Rey, que era la unidad élite de la caballería española. Pero ¿cómo? Bueno, con la táctica llanera. Estos entran, estos salen corriendo, pasan el desfiladero, la grieta, y por supuesto vuelven a cara. Y bueno, y ahí se acabó lo que quedaba. Entonces, ahí hay varios héroes. Si ustedes ven el parte de Ayacucho, el parte donde se mencionan 40 o 50 personas. Es raro en los parques. Es sumamente raro. 40 o 50 personas y dicen, mire, esto es un trabajo colectivo. ¿Qué es lo que pasa? Los nuevos países necesitan crear esto. Fíjate, este cuento de Junín es para que un peruano es el que haya decidido la batalla. En Pichincha, Abraham Calderón, que no hizo gran cosa, salió herido, era un teniente. Pero entonces es el héroe. Claro, el héroe nacional. Y entonces, bueno, Córdoba, que sí jugó un rol, bueno, hay que magnificarlo, que lo merece. Sí, claro, claro. Pero decir que es el héroe, yo creo que esta es una batalla muy colectiva, muy, muy colectiva. Y si tú quieres un héroe de verdad en la batalla, eso, porque es el que mueve la pieza, espera el momento justo y convierte una batalla que está en desventaja numérica y de terreno en una batalla donde va a triunfar y además va a triunfar de manera arrolladora. Sí. Fernando, dos cosas. La primera es que ya que estamos mencionando a Sucre y le estamos dando la categoría de ser el verdadero y gran héroe de la batalla, y yo comparto eso, porque además creo que el genio militar de Sucre se puso especialmente de manifiesto en esa batalla, por todo lo que hizo antes y durante. Eh, Quiero mencionar que Sucre tiene el honor en esa batalla de tal vez haber sido el único comandante de un ejército suramericano. Unidos. Unido, claro. Que Ahí no es poca pelean, cosa. ahí pelean peruanos, Claro, chilenos, argentinos, chilenos, argentinos, bolivianos. claro, y colombianos, que es lo que éramos todos los Sí, pero anteriores. colombianos que son neogranadinos, venezolanos, ecuatorianos, ingleses, alemanes, franceses. Y alguna vez le escuché decir a Uslar en algún programa que incluso uno que otro brasileño estaba, pero estaba. No sé cómo llegaron ahí. Bueno, uruguayo había también. Uruguay, lo vi. Sí. Quién sabe si habían algunos brasileños, no lo Sí, descarto. bueno, probable, de la frontera. No lo descarto. Es un ejército unido continental. Así es. Que es muy Ojo, importante. que es el otro problema, que es la guerra de coalición. Poner de acuerdo a los jefes de Estado, poner de acuerdo a toda esta gente. Fíjate que es importante decir esto. En Perú, los grados de los generales eran general de brigada, general de división, gran mariscal. De la mariscal. Sí. Ese es el grado máximo. Entonces Sucre es gran mariscal de Perú y general en jefe. Correcto. Porque a veces se cree que el mariscalato de Sucre está por encima del general en jefe. No, es el equivalente. Él era gran mariscal de Perú, general en jefe de Colombia. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un aspecto que yo introduje cuando hice las preguntas al principio y que tú ya acabas de tocar. Hay unos cuantos mitos con respecto a Ayacucho. Y yo creo que el más importante de todo y que hay que atajarlo o aclararlo es el hecho de que mucha gente dice que eso fue una batalla pactada y pretende poner como prueba
No solamente que antes de la batalla hubo un momento ahí un poco extraño, hay que decirlo, donde permitieron que las tropas se acercaran, se abrazaran, los familiares se reconocieran y después incluso fue hasta un poquito problemático separarlo. Digamos que yo creo que fue un gesto más humanitario que otra cosa. Y lo segundo que tratan de presentar como prueba es las celebraciones que hubo post batalla. Mucho brindis, mucha cosa, mucho reconocimiento mutuo, mucha prosopopeya alrededor de las cosas, ¿no? Ahora, como tú dices, puede haber habido un pacto en una batalla donde hubo todos los muertos que hubo. Sí, un poco difícil. No, mira, es que, mira, hay una cosa que yo he llamado, y lo digo con toda la franqueza, el irredentismo, pues. Hay un- mira, España es la madre patria, madre, nosotros queremos España. Pero desgraciadamente en todas partes del mundo hay un grupo de gente que no entiende que pasaron 200 años y que además perdieron, y perdieron feo. Entonces, bueno, han inventado esta serie de explicaciones a posteriori, eventos contrafactuales, donde dicen esa cosa que dicen. Lamentablemente, uno muy recientemente. Y bueno, ya no estamos en la época en que nosotros teníamos mayor difusión editorial en América que en España, no sale cualquier cosa. Fíjate qué ocurre, en la batalla se anda en varias fases. En la noche antes de la batalla, tú que ordenas un reconocimiento por fuego, mueve a los cazadores de todos los batallones, ¿no? Cada batallón tenía dos compañías de élite, una compañía de cazadores para pelear sueltos y una compañía de granaderos para lanzar granadas. Cada batallón está organizado así y al resto la compañía de fusileros. La compañía de cazadores de todos los batallones tirotean el campo adversario. Esto es para identificar dónde estaba el dispositivo. Esto no es arreglo. Es más, de hecho, todas las bandas de música tocaron en la noche, tocaron la día, no lo dejaron. En la mañana, Villalobos, que es el comandante del centro, se acerca a Córdoba. Le dice, mira, nosotros tenemos aquí una cantidad de familiares que están en el otro lado. Claro. ¿Te acuerdas que ya no había guerra muerte? No, no, y en la guerra de independencia hubo cantidad de gente criolla que peleó por el lado Claro, rebelde. pero es Hay que que decirlo hasta el y final. los federales también, un hermano en un lado, un Claro, hermano en claro, otro, claro. como un hermano de Caraquita, otro magallanero. Esta cosa sucede. Y ahora era tanta la cantidad que bueno, decidieron hacerlo. Que hay además, hay una cosa divertidísima. Uno de los generales Tur, que es un peruano, que es un español, perdón, Tur es español, eh, consigue a su hermano, español también, de teniente coronel en el Estado Mayor de Sucre. La razón, tú se había casado con una muchacha de Lima. Sí. Muchas veces el amor hace cambiar los bandos. Entonces, fíjate, se cuentan, o los hermanos Prieto, por ejemplo, los hermanos Prieto, donde uno tiene que recoger el cadáver del otro, llorando arriba de su hermano muerto, además en la carga que da su unidad. Es decir, hay una tragedia. Claro, Entonces, claro, se retiran y luego, fíjate, está tan seguro está la Serna de la Victoria, que manda a Monet, le dice, dentro de una hora damos la batalla, y se uniforman de gala. Estaba tan seguro que se fueron a cambiar por uniformarse de gala. La tropa unida la tropa del Ejército Unido, Libertador, permaneció con su capote. Entonces era difícil mover un batallón de otro, menos los amuritos, el batallón rifle que estaba vestido de verde, los demás estaban todos más o menos igual. Hay una descripción completa. Y por supuesto la esclavina roja, la capa corta roja de Silva, que la veía todo el mundo a todos lados. Además era blanco, la artillería le disparaban. probablemente por eso lo hirieron Sí, bueno, pero Aunque tengo entendido que fueron 3 lanzazos que recibió en la. en esa, porque se metió con 6 nada más. El regimiento abajo esperando y el metido repartiendo lanza bien y siniestro. Eso está historiado. Por cierto, Silva llega a la batalla con el rango de coronel. Coronel. Es un Muy bien. personaje que le hace falta una buena biografía. Sí, totalmente. Y más reconocimiento, más mérito, más reconocimiento a su mérito. Muy bien, Fernando, fíjate, ya que estamos hablando de este tema de la versión, yo comparto lo contigo que es falsa, que no es correcta, no tiene fundamento del supuesto pacto o la batalla arreglada, sería básicamente lo mismo. Eh, Hay incluso una versión todavía peor, es una versión negacionista. Hay gente que llega a decir que la batalla no existió, lo cual es todavía más absurdo. Bueno, mira, García Camba, que era jefe de la caballería realista, dejó memoria. El conde de Torata, que es Jerónimo Valdés, dejó memoria. Canterac dejó memoria. La Serna dejó memoria.
Porrero dejó memoria, Miller dejó memoria, eh, O'Connor, el jefe de Estado Mayor de Sucre, dejó memoria. Bueno, se pusieron todos de acuerdo para decir lo mismo, uno en España, uno en Inglaterra, uno en Perú, uno. Sí, sí. Este, claro, lo que pasa es que, Y mira, volvemos al tema de los muertos. Entonces, los muertos no existieron. no, bueno, no, ¿Dónde los mataron? y además lo quemaron, además se sabe de lo quemaron. Entonces, todo esto, además, hay un cuento rapidito, a los oficiales realistas que fueron derrotados, le llamaban esto, los ayacuchos en España. Aquí lo Muchos de digo. esos ayacuchos, Espartero, por ejemplo, eh, Lorenzo, es decir, gente que ha peleado en América, ellos se llevaron la lanza llanera y en la guerra carlista, ellos usaron la lanza llanera de 3 varas y media, más larga que la española, con su macalregui y todo, ellos usaron esa lanza. Esa lanza se la llevaron, no tengo la idea de cómo lo estoy siguiendo, para Polonia. Y los polacos la usaron hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la lanza terminó, la lanza y el arma, peleando en la Segunda Guerra Mundial, al principio, contra los tanques alemanes. Interesante, interesante. Fernando, para terminar de abordar este tema de los mitos de la batalla, este, aunque yo creo que este está un poco mejor fundado, porque tengo referencia de una carta de Sucre donde lo refiere, lo menciona. Este, sabemos que Manuel Azaña era una ferviente patriota. Eh, eh, Está registrado, o por lo menos creo yo que está registrado, porque está mencionado en muchos lados y yo nunca he visto el documento, no he visto nunca la designación, pero entiendo, porque me han referido muchos historiadores, además muy serios, que se dio el grado de coronela. Y entiendo también que ella se fue en esa campaña. Ahora, hay una versión que asegura que incluso peleó allí, que habría peleado en Ayacucho y que habría una carta de Sucre refiriéndole a Bolívar que aunque trató de evitarlo, fue imposible controlarla y ella se metió en la pelea. Bueno, mira, Manuel Azaña era una sublime loca, con todo lo que significa ser una sublime loca. Y el adorado tormento de Bolívar. Sí, bueno, sobre eso hay bastante tiempo. Eh, Refiere Boucicault que ella usaba el uniforme de Colón. Es una verdad. Ahora, no hay en los registros, existen los libros. Además, los libros están en el Archivo General de Colombia y hasta hace poco se podían bajar por internet. Yo tengo el libro, los generales. Existen los libros y no están en los libros. No sé si están en los libros peruanos, que no los he consultado. En los colombianos no está. Ahora, ¿usar el uniforme de coronel? Sí. ¿Estaba ahí? Sí. Es un hecho. Peleó, mira, ha tenido que montarse a caballo y ha tenido que estar con los granaderos y con los USA de Silva, que ahí lo releva Cruz Paredes. Cuando está herido, Sí, claro. Cruz Paredes releva a. Es decir, ha podido ser, sí. Posible, conociéndola, perfectamente. Pero no hay una evidencia cierta. Sin embargo, no deja de ser bien probable y hasta bonito que hubiera ocurrido. Sí, sí, por supuesto, porque ella era una ferviente de la causa, En todo no sentido. hay duda, En todo sentido. en todo sentido era una ferviente seguidora y luchadora, pues tiene mucho mérito también en lo que hizo independientemente de Bolívar. Ella estaba metida en el movimiento antes de Bolívar Sí, llegar a claro, la caballeresa del sol. Así es, así es. Muy bien, bueno, Fernando, fíjate, hemos llegado prácticamente ya al final. eh, Pronto, en estos días, cuando salga este capítulo publicado, ya estaremos prácticamente en el bicentenario como tal de la batalla. Creo que es importante mencionar, independientemente de las cositas que pasaron después, como pasaron aquí en Venezuela, unas cositas y otras no tan cositas, después de Carabobo, la batalla naval del Lago y la toma de Puerto Cabello fueron post Carabobo. Evidentemente en el Perú y en muchos lados de América pasaron todavía cositas o cosas más o menos importantes después de Ayacucho, pero Ayacucho se le tiene como la última gran batalla, la batalla que sella la independencia Y del nos sur. queda la rebelión de Olañeta, termina, Correcto. termina con la muerte de Olañeta en un botín y, por supuesto, la toma de Callao, que es en enero del 26, y a partir de ahí, si no queda, Ya no quedan focos. ya no queda ningún foco, salvo una partida de bandoleros que actúan en los Barrey, pero eso no. Por cierto, ¿quién dirige las tropas en los del Callao? Bartolomé Colón.
Marco, sí, otro venezolano. Puerto de San Esteban. Así es, así es. Interesante, yo no sabía que había sido Salón, portante general de la guerra de En independencia. ese momento Un era el hombre de mucha peruano. confianza, el Libertador. En ese momento era el peruano. Era- Porque a todos ellos, Carvajal, Silva, pues, Sucre, pues, ellos Santos, que lo ascienden a general en el campo de batalla, el comandante rifle, ellos pasan a formar parte del escalafón también del ejército peruano. Y eso sí está en el texto y está dentro. Por cierto, ya para ir casi que finalizando, yo no puedo dejar de decir, como lo dije en el capítulo de la batalla de Bolívar, que yo respeto mucho la identidad nacional de todo el mundo y entiendo que cada quien tiene derecho a tener sus propios héroes. Pero a mí siempre me ha parecido una gran mezquindad que la mayoría del gentilicio peruano no reconozca a Bolívar y a Sucre como sus verdaderos libertadores y sigan repitiendo que fue San Martín su libertador por el hecho de que San Martín haya sido quien declaró la independencia. Una cosa es declararla y otra cosa es concretarla. Y no hay duda que la concretó el ejército colombiano y el ejército Bueno, libertador mira, dirigido por Bolívar. llegar a un lugar y decir soy libre e independiente y luego irme, bueno, hasta libertador, bueno. Por eso repito, la independencia es un campo de batalla heterogéneo. Así de simple es. Entonces, bueno, cualquier niño peruano cuando ve de frente dice, bueno, si este es el libertador, ¿por qué pelearon en Ayacucho? Porque este señor se fue. Lo que terminamos con sangre, con sudor, con lágrimas y hoy en día hasta con olvido, fuimos los colombianos en un sentido y los venezolanos en otro, porque la mayoría de los mandos eran venezolanos. Sí, sí bueno, los colombianos entonces y en este momento los ahora colombianos y los venezolanos que éramos los que éramos parte de esa Colombia, la llamada Gran Colombia en la historia. Interesante, ¿no? Porque yo creo que hay que hacer justicia en ese sentido. Hay que no dejarse imponer una versión totalmente torcida de las cosas, porque para empezar no es justa. No es justa y a pesar de que yo puedo entender que los peruanos tengan algunas razones para recriminarle al Libertador algunas cosas, eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que llegue a un punto de negarle que él fue el que realmente culminó la independencia y que es su verdadero libertador. Eso yo no lo puedo entender. Bueno, ellos están celebrando con un acto en el campo me han enviado algunas cosas, tenía relación con algunos líderes peruanos, y me han enviado algunas cosas. Van a celebrar el 9 de diciembre en todo el campo una recreación de la batalla de Ayacucho. Lo están haciendo. Y la verdad que San Martín no parece tener una casa. Ah, Entonces, ahí tienen un problema. Pues, ¿cómo metemos a San Martín donde San Martín no estuvo en la película, sí. en la película? No, en la meta en la así. Bueno, muy bien. Bueno, queridos seguidores y observadores, seguidores del canal, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Siempre a la orden. Me encanta estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, con esto dejamos este material para el disfrute de todos ustedes, con el cual conmemoramos otro bicentenario, ¿no? Hemos estado celebrando varios bicentenarios. El año pasado celebramos, por ejemplo, el de la toma de Puerto Cabello. Este año ya habíamos hecho un programa sobre la batalla de Junín. Ahora estamos con este de la batalla de Ayacucho. Y bueno, así seguiremos, aunque digamos este ya es el último que tiene que ver con una batalla, por lo menos de la independencia. Así que bueno, muchísimas gracias, queridos seguidores. eh, Gracias. y gracias a ti, Fernando, nuevamente. Placer. Y bueno, acuérdense que los invitamos, como siempre, a suscribirse en nuestro canal. Si no lo han hecho, solo pueden hacer con simplemente apretar este botoncito que está aquí. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales siempre están activas para ustedes. Y bueno, hacerse miembros de la comunidad, darnos un like si les gustó lo que vieron o apoyarnos todavía para seguir con esta iniciativa hay, con un super gracias. hay una noticia que quisiera dar Adelante, público. adelante. Como vicepresidente de la Academia de la Historia, les voy a dar una primicia a los oyentes de este programa. Vicepresidente de la Academia de la Historia del Estado, Carabobo, corrijo, rápidamente, no sabía pensar otra cosa. La Junta Directiva ha decidido otorgar el premio audiovisual por el bicentenario de la toma de Puerto Cabello, el mejor programa audiovisual, a su programa. Y bueno, muy merecido. Muchas gracias. ¿Te refieres al programa, al capítulo 100?
al capítulo 100 este canal. de este canal. Excelente. Una primicia, se le está notificando ahorita la sorpresa, bueno, Qué bueno. Bueno, nos anima mucho y con este anuncio de Fernando, los invito a que entonces busquen ese programa, es el capítulo número 100, se llama Bicentenario de la Toma de Puerto Cabello, con el que justamente quisimos honrar ese episodio, dándole nada más y nada menos que nuestro capítulo 100, que fue un motivo de mucho orgullo y que celebramos por todo lo alto que el año pasado. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, por esa noticia y gracias a todos. Bueno, dicho esto, entonces, ahora sí, hasta la próxima. Gracias. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.